Continuando los temas de bacteriología, vamos a ver el tema de la tosferina. La tosferina es una infección causada por Bordetella pertussis principalmente, la cual causa síntomas respiratorios muy importantes y que pueden incluso incapacitar a nuestro paciente. Para empezar, el género Bordetella es un género de cocobacilos de tipo gram negativo. Se reconocen 8 especies, de las cuales 4 pueden ser responsables de patologías en el ser humano, y los 4 agentes van a ser Bordetella pertussis, que es el de la tosferina, Bordetella parapertussis, también se puede asociar a tosferina, Bordetella bronquiséptica, que se ha asociado muchas veces a bronquitis, y Bordetella olmesi, también asociada a infecciones de vías respiratorias. Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo, como les mencioné. Es un bacilo aerobio estricto, es decir, necesita fuerza de la presencia de oxígeno para su crecimiento. Es inmóvil, oxidan aminoácidos pero no fermentan carbohidratos. Son muy sensibles a sustancias y metabolitos tóxicos, por lo que su crecimiento es muy delicado y requiere que en su medio haya carbón, almidón, sangre o albúmina, y estas van a absorber las moléculas tóxicas para el desarrollo de esta bacteria. La infección por Bordetella pertussis requiere la exposición al microorganismo, la adherencia bacteriana, que es yo creo que el paso más importante, el crecimiento de estas bacterias y la producción del daño tisular, además de una toxicidad sistémica que no es tan importante o no es tan grave como la que puede causar Corynebacterium difteria. La adherencia. Para empezar, los factores que se asocian a la adherencia son 3, que es la hemaglutinina filamentosa, la toxina pertussis y las fimbrias. Primero vamos a hablar de la hemaglutinina filamentosa. Esta hemaglutinina filamentosa va a contener una secuencia de arginina, glicina, aspartato, que facilita la unión a moléculas llamadas integrinas, que van a ser proteínas en la membrana de las células respiratorias del ser humano. Además de que también se puede unir al CR3, que es un receptor de glucoproteína en la superficie de los macrófagos, y que esto puede desencadenar una captación fagocítica de las bacterias, pero que no hay un estallido oxidativo y que las mate rápidamente, por lo tanto permite su supervivencia en un medio hostil. Pero este medio hostil, como les digo, debe ser muy delicado, debe ser exquisitamente medido para que esta bacteria pueda crecer. La toxina pertussis es como la más importante de esta bacteria. Es una toxina AB que consiste de una subunidad tóxica, que es la subunidad C1, y 5 unidades de unión, que es S2 a S5. La parte de adherencia pues van a ser estas moléculas de unión, que van a estar presentes, además 2 subunidades de S4 en cada molécula de la toxina. La subunidad S2 se une a la lactatosilceramida, que es un glucolípido presente en las células respiratorias. La subunidad S3 se va a unir a las células fagocíticas, al receptor 3, como les mencionaba, que facilita su unión mediada por pertactina y hemaglutinina filamentosa. O sea, para que la subunidad 3 de la toxina pertussis se una al epitelio respiratorio, necesita además, a los macrófagos, necesita además pertactina, hemaglutinina filamentosa, y por lo tanto esto va a evitar la fagocitosis bacteriana por medio del estallido respiratorio. Las fimbrias van a ser estructuras más grandes que se van a unir a las células de los mamíferos, pero que no se conoce su papel en la enfermedad, aunque se estimulan la inmunidad humoral. Esto es bastante paradójico, ya que pues la bacteria busca su crecimiento. Por lo tanto, el uso de las fimbrias pues actualmente solo se ha asociado a la adherencia de la bacteria. Con respecto a la subunidad 1 de toxina pertussis, que quedamos que es la subunidad tóxica, tiene actividad de ribosila de difosfato de adenosina, que va a inactivar a la proteína G inhibitoria, es decir, termina activando, no para decir cuenta, por así decirlo. Es decir, inhibe al inhibidor, lo que conlleva un aumento de las concentraciones de AMP cíclico y un aumento de las secreciones respiratorias con producción de mucosidad, característica de la fase paroxística de la tosferina. Ahorita vamos a ver las fases de la tosferina. Otras toxinas de importancia son la denilciclasa hemolicina, que va a ser una toxina que se activa en la célula por medio de algo llamado calmodulina intracelular, cataliza la conversión del ATP a AMP cíclico e inhibe la quimiotaxis y la fagocitosis.
Y la toxina dermonecrótica va a ser una toxina termolable, es decir, puede distribuirse por el ambiente, que a dosis bajas causa vasoconstricción de vasos periféricos, isquemia, migración de leucocitos y hemorragia, y a dosis altas provoca reacciones mortales y destrucción tisular localizada. Otras toxinas de importancia son la citotoxina traqueal, que es un monómero de peptidoglucano de la pared celular de bajo peso molecular, con afinidad específica por las células epiteliales ciliadas. A bajas concentraciones causa algo llamado ciliostasis, es decir, inhibe el movimiento ciliar, y a concentraciones elevadas produce destrucción y extrusión de las células ciliadas. Otros factores importantes son los lipopolisacáridos, que son dos moléculas distintas de los lipopolisacáridos convencionales, con un lípido A o un lípido X. Activa la vía alternativa del complemento y estimula la liberación de citocinas. Con respecto a la epidemiología, Bordetella va a ser infección en humanos, no se conoce otro reservorio de esta bacteria. Tiene una distribución universal, se viene generalmente por temporadas esta infección. Existe mayor riesgo de infección en niños menores de 1 año, aunque la prevalencia de la enfermedad está aumentando en niños mayores, como veremos en la gráfica siguiente. Las personas no vacunadas tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad, la cual se propaga por vía respiratoria. En esta gráfica vemos la incidencia de tosferina en los Estados Unidos de 1975 a 2010, por lo que verán en los últimos 15-20 años la incidencia de tosferina ha incrementado en gran número, y se dice que es porque esta bacteria llega a infectar frecuentemente a niños ya mayores, ya niños no tan pequeños como anteriormente se creía, que esta bacteria infectaba principalmente a niños menores solamente. Ahora es importante estar como dudosos con este tipo de gráficas, ya que pues no hay algo que te explique esto. Más bien lo que yo pensaría es que antes pues a los niños mayores tal vez no les dé una infección tan grave y se dejaba ir el diagnóstico de tosferina sin el adecuado diagnóstico. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación de esta bacteria es de 7 a 10 días. Va a presentar 3 fases: la fase catarral de la primera y segunda semana, la fase paroxística de la segunda semana a las 4 semanas y la fase de convalecencia, que es de la semana 4 hasta las 6 u 8, ¿de acuerdo? La fase catarral va a ser un cuadro similar a un catarro común por un rinovirus. Por ejemplo, va a tener rinorrea serosa, estornudos, astenia, dinamia, fiebre, anorexia, no quiere comer el paciente, se siente mal, cuerpo cortado. Y en esta fase es donde se observa mayor número de bacterias, es decir, la bacteria está creciendo. La fase paroxística, las células epiteliales ciliadas son expulsadas del árbol respiratorio y se altera la eliminación de la mucosidad, recordarán, por medio de la toxina pertúsica. Ahora, la fase de convalecencia va a ser de la semana 4 en adelante y se va a caracterizar por disminución de la tos paroxística, desarrollo de complicaciones secundarias, neumonía, convulsiones o encefalopatía. Pueden ser algunas complicaciones muy poco frecuentes, pero que pueden llegar a presentarse. Con respecto a la tos paroxística, para que quede más claro, es una tos repetitiva, es una tos que viene como en salvas, por así decirlo. Presentan además estridor inspiratorio, es decir, le hacen así como ¿de acuerdo? Y van a presentar además vómito, agotamiento, leucocitosis en la fase paroxística, que es la fase principal de molestia para el paciente. Para el diagnóstico se requieren algunas cosas, como por ejemplo fluorescencia directa, ya que la microscopía no es tan sensible ni específica para el diagnóstico de esta bacteria, o un cultivo que es específico pero no sensible, que significa que un cultivo sea específico, significa que en los pacientes sanos el cultivo saldrá negativo, ¿de acuerdo? Es decir, es una prueba útil para el diagnóstico de la enfermedad, pero no para decir que si sale negativo tal vez no la tenga, ¿de acuerdo? Se utiliza un medio con carbón de Reagan-Lowe, como les mencionaba, que es complementado con glicerol, peptonas y sangre de caballo. Recordarán que Bordetella es como la veladona de las bacterias, ya que requiere un crecimiento muy minucioso. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, como la PCR, también puede ser útil y es la más sensible y específica, pero como les he dicho siempre, PCR no hay en todos lados.
Detección de IgG, IgM, IgA frente a hemaglutinina filamentosa, toxina pertussis, pertactina y fimbrias mediante una prueba de ELISA. Para el tratamiento de la tosferina principalmente es sintomático. Y el tratamiento por medio de antibiótico-terapia va a consistir en macrólidos, como por ejemplo eritromicina, citromicina y claritromicina, que intervienen inhibiendo la subunidad 50S de la bordetela. Estos antibióticos, recordaremos, no es tan bueno que los apliquemos en niños, ya que puede causar algunos problemas óseos. Entonces podemos dar trimethoprim o fluoroquinolonas para tratamiento de bordetela en caso de que el paciente no lo pueda tomar, o sea, un menor de edad, o más bien menor de 8 años. La eritromicina se puede usar también en profilaxis si se sospecha mucho el cuadro o si algún familiar tiene la enfermedad. Y para terminar, como prevención, también existe una vacuna para bordetela. Recordemos que estas vacunas van a contener la toxina de la tosferina, pero inactivada, es decir, no van a causar el daño que causaría una infección con una toxina activa. La vacuna se administra en 5 dosis, 2, 4, 6, 15 y 18 meses de edad, igual que la de difteria. Se administra junto con tétanos y difteria esta vacuna, y además se hace el refuerzo a los 4 y 6 años. La vacuna adulta se administra a los 11 y 12 años y se repite la dosis de los 19 a los 65 años. Depende del país, pues cambia el tiempo en el que se hace, ¿de acuerdo? Espero les haya gustado el video. Es un video pues no tan largo como los que generalmente he subido, pero pues no es un tema tan largo. Para microbiología no es un tema que tengan que conocer las características así súper específicas de bordetela pertussis o de la tosferina. Pero bueno, creo que ya vimos las partes importantes, ¿de acuerdo? Nos vemos pronto, seguiré subiendo videos y nos estamos viendo. Compártanlos.